Semillas del reino. Y salió el sembrador a sembrar, porque a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es la cuarta y quinta petición de esta oración del Padre Nuestro. ¿Por qué pedimos el reino de Dios? Porque todavía no está entre nosotros. Bien dice la Iglesia que este es un tiempo de paciencia y de espera, durante el cual aún no se ha manifestado lo que seremos. No se ha manifestado todavía este reino. En el volumen 20, capítulo 11, octubre 15 de 1926, Jesús nos explica por qué tenemos que pedir el reino. Por qué su voluntad debe ser pedida por todos en la tierra, en la iglesia, para que ella pueda venir a reinar y a dominar en medio de cada uno de nosotros. Pensaba entre mí, dice Luisa. Nuestro Señor, en el Padre Nuestro, nos enseña a pedir: hágase tu voluntad. Entonces, ¿por qué dice que quiere que se viva en ella? Y Jesús, siempre benigno, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, el hágase tu voluntad que yo enseñé a pedir en el Padre Nuestro significaba que todos debían rogar que al menos hicieran la voluntad de Dios. Y esto es de todos los cristianos y de todos los tiempos. No se puede decir cristiano si no se dispone a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Una característica del cristiano, una característica del creyente es querer siempre hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús nos la enseñó a pedir en el Padre Nuestro. Es la primera parte de esa voluntad, que se haga esa voluntad del Padre acá en la tierra. Pero tú no has pensado en la frase que viene, dice Jesús: como en el cielo, así en la tierra. Significa vivir en el querer divino. Significa rogar que venga el reino de mi voluntad a la tierra para vivir en él. Pedir que se haga la voluntad del Padre, pero como se hace en el cielo. ¿Y cómo se hace en el cielo? No como algo externo a nosotros, sino que hace parte de nosotros. Y entonces ahí es cuando Jesús nos explica que lo que necesitamos todos es vivir en la voluntad del Padre. No es suficiente simplemente con hacerla, sino que hay que vivirla. En el cielo no solo hacen mi voluntad, sino que viven en ella. La poseen como cosa y reino propio. Y si la hicieran y no la poseyeran, no sería plena su felicidad. Porque la verdadera felicidad comienza en el fondo del alma. La felicidad, hermanos, no está en hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios con nuestra propia voluntad es generarnos una carga insoportable. Es vivir en la voluntad de Dios. Que esa voluntad de Dios haga parte de nuestra vida y ahí seremos bienaventurados como los bienaventurados en el cielo. Hacer la voluntad de Dios no significa poseerla, sino someterse a sus órdenes. En cambio, vivir en ella es posesión de su reino divino. ¿Queremos el reino de Dios?
¿Queremos hacer parte de este reino? Hay que poseer la divina voluntad. No simplemente hacerla, sino poseerla, hacerla nuestra, hacerla vida. Por eso, dice Jesús, en el Padre Nuestro está la petición. En las palabras, hágase tu voluntad, que todos hagan la voluntad suprema. Y como en el cielo, así en la tierra, que el hombre regrese en aquella voluntad de donde salió, para readquirir su felicidad, los bienes perdidos y la posesión de su reino divino. Que todos hagan la voluntad de Dios, pero que regresen a ese estado original de donde salimos. ¿De dónde salimos? De esta voluntad divina. Por lo tanto, hay que volver a esa voluntad divina, vivir en esa voluntad del Padre. Hágase en mí según tu palabra. Ese fue el lema de nuestra Reina y Madre María. Por eso ella no se limitó a hacer la voluntad de Dios, sino que toda su vida fue un vivir en esta voluntad del Padre Celestial. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos permita a nosotros también vivir en esta voluntad del Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre.